es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Un gusto poder saludarles y tener este tiempo para poder pensar alrededor de la palabra de Dios. Sé que están estudiando la Biblia y hoy vamos a acercarnos al Evangelio de Juan, el capítulo 8, los primeros versículos que allí se encuentran. Para eso traje una presentación, así vamos reflexionando juntos en torno a ella. Así que tomo unos segundos para presentárselas, así ustedes pueden visualizarla. Y ya que ahora se está presentando, vamos a avanzar en la exposición de las Escrituras. El título del mensaje de hoy va a llamarse Solos. Y como un subtítulo acompañándolo sería Donde se encontraron la miseria y la misericordia. Así que con esta idea, con la idea de este concepto de solos y de un encuentro, justamente estando solos, vamos a empezar a compartir el tiempo en esta tarde. Traje esta imagen porque la lectura bíblica ¿sí? Nos empieza a aproximar a lo que es un atardecer, el finalizar de un día. ¿Sí? Nuestra historia está situada justamente al finalizar un día, comienza el relato bíblico. ¿Sí? Y me gustaría preguntarte qué es lo que hacen habitualmente las personas al finalizar un día. Porque este pasaje justamente dice lo mismo, describiendo lo que hacen naturalmente muchas personas. Leemos el último texto de Juan 7, versículo 53, y el primero de Juan capítulo 8. Allí dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Había pasado un día entero en el templo donde se presentaron diferentes situaciones, termina justamente con varias acusaciones por parte de los fariseos hacia Jesús, y al terminar el día, cada uno se marchó. Pero Jesús no se fue a su casa. Usted presta atención. Uno le dice, se fue al monte de los olivos. Mientras que cada uno pudo marcharse a su hogar, él tuvo un destino distinto. Este lugar, el monte de los olivos, para Jesucristo no era un lugar tan desconocido para él ni para sus seguidores, los discípulos. Porque es el lugar donde más adelante leemos que se llama Getsemaní. Era un lugar habitual al que iba Jesús. Da cuenta de esto, por ejemplo, Juan 18, versículo 1 y 2, donde allí se detalla que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muy probablemente, en esta noche, allí se dirigió el Señor junto con los seguidores que tenía. También en Lucas 22, versículo 39, dice, y saliendo se fue
como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Describe la misma escena de Getsemaní, ya al final, ¿sí?, de la vida de Jesús, próximo a ir a la cruz. Pero nos recuerda nuevamente esto, que el monte de los olivos era un lugar de frecuencia para el Señor. Y así fue. Yo me pregunto, así como la gente va a su casa y descansa, ¿qué es lo que haría generalmente Jesús cuando iba a este lugar? Y seguramente pasaría tiempo de comunión con sus discípulos, como bien ocurrió en Getsemaní, ¿sí? No era un lugar desconocido para ellos, frecuentaban habitualmente allí. Y Jesús compartía con ellos. Pero también debía ser un lugar de esos tantos lugares donde Jesús se encontraba solo y se presentaba a pasar tiempo a solas con el Padre, orando, conversando. Lo encontramos aquí en Getsemaní, pero seguramente en otros montes y en otras zonas, ¿sí?, de la antigua tierra de Israel, el Señor Jesús tenía este hábito. Y ese día tan particular, después que terminó, el Señor se dirigió a este lugar, el Monte de los Olivos, a este huerto, y allí también seguramente habrá practicado de estar tiempo a solas con Dios, con el Padre. Por eso quiero dejarte como primer punto, ¿sí?, que uno ve la vida de Jesús, una vida asombrosa, una vida la cual está llena de poder. Pero tenemos que entender que una de las principales enseñanzas que nos dejó es que las prácticas que realizamos en la vida privada son las que sostienen nuestra vida en público. Uno ve a Jesús enfrentando acusaciones el día anterior y va a enfrentar nuevas acusaciones este día que va a comenzar allí en el templo, pero él cosechaba una vida en lo oculto, en lo privado, a solas con el Padre. Y eso nos tiene que motivar a vos y a mí, hoy y cada día, a entender que lo que hacemos en privado, en oculto, es lo que sostiene nuestra vida en público. Y tenemos que ejercitar nuestra vida en privado con Dios. Ahora sí vamos a avanzar, luego de esta breve introducción, con nuestra historia. Porque después de que pasó aquella noche y que Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, se nos relata que él fue al templo. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. La situación de enseñanza que ocurre allí va a ser interrumpida. Es decir, había una situación ideal. Jesús había ido temprano, la gente lo encontró, se acercó, él se puso a conversar y enseñar. Pero esta situación tan linda, que se dio de buena manera, fue interrumpida por un grupo de personas que traía una mujer. Allí traen a la mujer y la Biblia nos relata que entonces, mientras que estaba enseñando, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Me gustaría centrarme en un momento ahora del mensaje en pensar en lo que ocurrió aquí, porque fue una gran interrupción, ¿sí? Nosotros a veces cuando nuestro mundo es interrumpido en buenos momentos, nos fastidiamos y nos molestamos. Y realmente pensamos de que todo se salió de los planes de Dios. Pero lo interesante es que en esta escena vamos a aprender que las interrupciones que se realizan a nuestros planes, el plan de Jesús fue ir al templo a enseñar, pueden ser una oportunidad para obrar la voluntad de Dios. Es decir, esta escena que se da allí, donde le arrojan a la mujer ahí enfrente de Jesucristo y empiezan a lanzar acusaciones, donde perturbó el orden que había, no era, ¿sí?, solamente algo que arruinaba la situación, sino era una nueva oportunidad para que Dios lleve a la práctica lo que él también enseñaba, ¿sí?, a las personas que allí se acercaban. Poder mostrar en la acción misma que lo que Jesús vino a hablar no consistía solamente en palabras, sino en un ejercicio de una vida poderosa que puede transformar a otras. Así que te invito a que cuando en algún momento de tu vida haya una interrupción, no te frustres, sino que te acerques a Dios y te preguntes, ¿sí?, y veas en la situación que se presenta que hay una oportunidad que Dios por ahí te da para que obres su voluntad y lleves a la práctica aquello que te ha enseñado en la vida privada.
Por eso vamos a avanzar y vamos a preguntarnos ahora en qué se avanzaban los argumentos de estas personas para acusar a esta mujer. Decían que ella era adúltera y que debía morir. Y los argumentos de los fariseos y de los escribas que allí arrojaron a esta mujer se basaban en dos porciones bíblicas. Una se encuentra en Levítico capítulo 20 y otra en Deuteronomio 22, ¿sí? Versículos 22 a 24, las cuales dejo para que después puedas leer. Pero sí, la ley de Moisés, ciertamente, como ellos decían, indicaban, ¿sí?, que debía ser apedreada, tanto ella como el hombre que allí no estaba, cosa particular. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos al leer esta historia es ver cuál es la verdadera intencionalidad al traer a la mujer. Porque no necesitaban ciertamente de lo que Jesús dijera para hacer lo que ya la ley decía. Si la ley decía que tenían que apedrearla, ¿por qué traerla a Jesús para preguntarle a él qué hacer? Ellos podrían haberla sacado fuera de la ciudad y apedrearla tranquilamente. No necesitaban que el Señor Jesús diera ahí un consejo o sentencia. En realidad, había otra intencionalidad detrás de esta situación. Y no tenía que ver solamente con la acción de apedrear a la mujer. Miren qué interesante lo que dice el versículo 6 de Mateo 8 y empezamos a encontrarnos con una de las palabras que se va repitiendo vez tras vez hasta el versículo 11. Allí dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Al pensar en este término poder acusarle, no están hablando de acusar a la mujer. Esto decían tentando a Jesús para poder acusar a Jesús. Es interesante porque quien estaba en una situación de offside no era Jesucristo, era la mujer. La mujer había sido hallada en adulterio. Y ellos querían utilizar esta situación de la mujer para lanzar una acusación hacia Jesucristo. Y esto es uno de los temas principales que vamos a contar en esta porción, ¿sí? El deseo de acusar. Ellos estaban acusando a una mujer para acusar a Jesús. Ella era un canal, en realidad, el camino por el cual buscaban que Jesucristo sea condenado en esa escena. Y a veces uno lee esta situación y empieza a pensar y dice, realmente las personas somos complicadas, ¿no? Porque muchas veces forzamos situaciones por lo que realmente ocurre en nuestro corazón, ¿sí? Generamos escenas raras, complicadas, para provocar algo que realmente es lo que perseguimos. Como hicieron estos hombres en aquel lugar. Traer a esta mujer, sí, a la fuerza, arrojarla delante de Jesús en el templo, interrumpir una situación y buscar con eso hacer que Jesús quedara expuesto. Este es el verdadero nudo de la historia que estamos leyendo. Muchos piensan que es la mujer en sí. En realidad el nudo es la acusación que quieren lanzar sobre Jesucristo, haciendo uso de la vida de esta mujer. La mujer la pusieron en lugar de objeto, situación aún más triste todavía, porque ni tenía lugar para poder conversar, hablar, defenderse. Solamente la estaban usando a ella y a su historia. Y para nada, como decíamos anteriormente, pensaban en el hombre que también había estado en adulterio junto con ella. Entonces, acá es donde tenemos que ver cómo Jesús va a responder a esta situación. Porque también tenemos algo que aprender. Yo no sé si a vos te ha pasado, por ahí no, a mí sí me ha pasado más de una vez, que yo he estado de un lado usando el dedo así. Y otra vez también he recibido ese dedo de acusación. Y al ver a Jesús acá vamos a poder aprender cómo actuar en estas situaciones donde se lanzan acusaciones o donde a veces nosotros las lanzamos hacia otros. Tenemos a Jesús y tenemos allí a todos estos hombres y mujeres en el templo y aquellos que traen a la mujer. Y ellos hacían esto buscando tentarle para acusarle, pero Jesús, y subrayamos esto, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hay muchas cuestiones a preguntarse qué es lo que escribía, pero no es lo importante de la escena, sino es qué es lo que buscaba Jesús transmitir cuando estaban confrontándolo en una situación que no tenía nada que ver con lo que pasaba allí. Y Jesús
optó por hacer silencio, por dejar que la gente lanzara las acusaciones, buscara la forma de, ¿sí?, inquietar y generar una revuelta, pero él se mantenía en silencio y dibujaba en el piso. Siguió haciendo lo que venía haciendo, ¿sí? No es que las acusaciones lo llevaron a cambiar su postura. Él permanecía escribiendo. Es sorprendente, cualquiera de nosotros ante una acusación o hacia una situación en la cual nos quieren meter en problemas, somos reactivos. Bueno, Jesús se puso el freno. ¿Cuánto para aprender? ¿Sí? ¿Cuánto para ver en él y decir ese carácter de mansedumbre que tenía especialmente? Él siguió haciendo lo que venía haciendo. Y hay muchas veces que la mejor respuesta en situaciones de acusaciones es la que tomó Jesús, que es hacer silencio, no responder. Sé que es difícil, porque a mí me cuesta en primer lugar, ¿sí? Pero tomo esta escena, tomo lo que me enseña la palabra de Dios y el ejemplo que me deja Jesucristo y me pregunto, ¿cuántas veces por abrir la boca en medio de una situación donde lanzaban alguna acusación, realmente compliqué todo? Y cuán bueno es a veces aprender de Jesucristo y guardar silencio, a ver qué pasa en primer lugar. ¿Qué ofrecía el silencio de Jesús a los acusadores? Es decir, a estos escribas y fariseos que trajeron a la mujer. Porque el silencio también era una oportunidad para ellos. Y ciertamente les daba tiempo para que recapaciten. Porque ese silencio, ¿sí?, era también una respuesta, aunque nos cuesta a nosotros entender. A veces, cerrar la boca en algunos momentos es una respuesta sólida y contundente. Y Jesús estaba dando ese tipo de respuesta ahora. Le estaba dando una oportunidad que todos los que estaban allí se retiren antes que él dé una respuesta definitiva. Miren qué interesante lo que dijo John Milton, ¿sí?, un ensayista inglés, un poeta. Dice, la mejor actitud contra acusaciones falsas es el silencio y los hechos honestos contra palabras deshonestas. Es interesante cómo muchos al ver la historia de la humanidad aprenden lecciones que tenemos que aprender y guardar nosotros hoy en la actualidad. Y el Señor Jesús tenía este mismo obrar en esta escena. Su actitud contra las acusaciones falsas que querían lanzar, armar en esa escena, buscar provocar y mostrar que él no iba a actuar con gracia o que iba a ser tan acusador, porque Jesús se juntaba con pecadores, ¿sí? Y esto era una oportunidad para lanzar una acusación contra él, diciendo, miren cómo realmente tiene que tratar a los pecadores basándose en la ley. Él en ese momento hizo silencio, ¿sí? Porque sabía que era todo un circo armado lo que estaba pasando allí. Y sus hechos honestos contra las palabras deshonestas van a ser la mejor actitud que también va a tomar. Silencio y acción. Por eso hay ocasiones en donde la mejor respuesta a las acusaciones que podés recibir o que yo puedo recibir es hacer silencio. Y esto también es uno de los puntos a aprender en esta historia. Pero avancemos un poquito más. Porque dice el versículo 7, y cómo insistieran en preguntarle, es decir, la gente no se quedó calma. Jesús hacía silencio, les dio la oportunidad que se retiraran, que dejen este tema fuera de la escena, pero ellos insistían en preguntarle, se pusieron bastante intensos con la situación. Él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y es como encontramos en esta frase sencilla, en esta expresión, ¿sí?, una resolución magnífica a una escena que era terrible. Vuelvo a decir, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es una frase hasta que ha tomado valor popular. Nosotros la podemos conocer en diferentes contextos con otras palabras, pero justamente son palabras que dijo Jesucristo en esta situación. Y las dijo porque le insistieron, porque si hubieran tenido como respuesta el silencio, seguramente no hubieran tenido que escuchar esta respuesta dura. ¿Qué es lo que provocó la respuesta de Jesús? ¿Sí? Justamente la insistencia de ellos. Y hagamos un alto para hacernos ahora sí una pregunta.
si pudieras comerte tus palabras, si en vez de seguir insistiendo como hicieron estos hombres, ¿sí? Si vos pudieras agarrar y lo que decís, tragártelo. Yo te preguntaría, con lo que vos decís cada día, ¿tu alma o tu vida estaría nutrida o envenenada? Porque lo que está dejando de relieve el Señor Jesús es que con su insistencia en estas frases acusatorias, ellos estaban ingiriendo lo que decían en realidad. Esas palabras tienen que ver con la nutrición de su vida. Y a veces veo que las personas tendemos a hablar mucho y no nos damos cuenta que esas palabras tienen que ver con cómo está nutrida nuestra alma. ¿Sí? Pensá un momento, frená, detenete y decir, ¿cómo hablé hoy? ¿Cómo estuve dirigiéndome hacia las personas que me rodean? Y si esas palabras que yo le dije a otros, yo me las tragara, ¿sí? ¿Cómo estaría mi alma? ¿Se estaría envenenando porque dije cosas dañinas hacia otros? ¿O estaría realmente nutriéndose porque dije cosas buenas y constructivas que son de bendición a personas que me rodean? Este grupo de personas que se acercó con esta mujer, ciertamente tenía ya sus palabras escogidas en su boca y no paraban de decirlas. Si se hubieran marchado en silencio en lugar de seguir insistiendo, habrían mostrado verdadera sabiduría. Porque miren lo que dice Mateo 15, versículos 18 al 19. Allí Jesús dice así: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir, las acusaciones que ellos lanzaban estaban primero en su corazón, estaban en su alma, ¿sí? De esa forma ellos vivían. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Y en realidad los malos pensamientos se dirigían hacia el Señor Jesús también, querían acusarle a él. Los homicidios, que por un lado iban dirigidos hacia la mujer, pero también estaban dirigidos hacia Jesús, que deseaban matarle. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, aquello que hablamos nace de un lugar, y de tu corazón y mi corazón. Pensá si tomáramos, vuelvo a decirte lo que recién pensamos, las palabras que hoy dijimos, y volviéramos a alimentarnos con ellas. ¿Qué resultado tendríamos para nuestra vida? ¿Bendición o maldición? ¿Qué tendríamos? ¿Sí? ¿Una vida fructífera o una vida que se va envenenando y marchitando? Por eso, en cuarto punto, quiero hablarte que las palabras que salen de nuestra boca dan cuenta del estado de nuestro corazón. Yo mismo tengo que examinarme cada día lo que hablo y preguntarme qué es lo que estoy diciendo. Porque lo que digo con mi boca, no acá en este mensaje, sino en el día a día, a mi esposa, a mis hijas, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, hablan de lo que realmente vive en mi corazón. Y si justamente salen palabras que no tienen que ver con lo que Dios quiere que more en mi vida, que viva en mi vida, ese es el verdadero estado de mi vida. No es el que puedo dar, ¿sí?, por medio de una situación orquestada o armada. Entonces, vemos que ellos insistieron, ¿sí?, y Jesús respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, luego que dijo esto, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y eso también me sorprende. Porque en esa situación es donde ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No hubo, ¿sí?, un primero, ¿sí?, que pudiera tirar la piedra allí, sino hubo un primero que tuvo que retirarse. Porque Jesús dijo: de que esté libre de pecado, que tire la piedra. Pero no hubo quien la pudiera tirar, pero sí que tuvieran que retirarse. Y lo interesante es esta pregunta que vemos ahora en pantalla, que dice: ¿y por qué Jesús no fue el que tiró la primera piedra? Porque esta pregunta a mí me ocurrió hace muchos años. Estaba tomando esta misma porción, hablando con un grupo de adolescentes en un torneo de fútbol. Y mientras que contaba la historia, un chico del público con tono desafiante me dice: ¿y por qué Jesús no tiró la piedra? Yo me quedé callado, porque no podía creer lo que él estaba diciendo. Él se estaba dando cuenta que había alguien que podía tirar la piedra allí. Y ese alguien era Jesús, porque dice que esté libre de pecado.
¿quién era el que estaba libre de pecado? Sino Jesucristo. Y esta pregunta a mí me cautivó y me golpeó fuerte. Y en ese momento, estando allí, me di cuenta que la respuesta, ¿sí?, estaba en el mismo pasaje. Y la Biblia en sí, cuando uno lee toda la Biblia, se da cuenta que Dios envió a su Hijo aquí a la tierra no para tirar piedras, no para apedrear personas, sino para dar vida a través de Jesucristo. Jesús no vino a tirar piedras. Y esa respuesta sencilla es la que yo quiero que vos y yo nos atesoremos hoy en el corazón. Si Jesús no vino a tirar piedras en nuestra vida y tiene el derecho, porque es el que Él no tiene pecado y puede hacerlo, ¿sí?, ¿por qué no lo hace? ¿Cuál es entonces el motivo de su venida? ¿Qué es lo que desea producir en mi vida y en tu vida? Acercándose. Por eso uno lee, dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él en ese momento lanzó esta frase y dejó un mensaje suficientemente sólido, claro, pero luego de eso siguió haciendo lo que estaba haciendo, que es otra actitud sorprendente. ¿Por qué digo que es sorprendente la actitud? Porque yo pienso, ¿qué es lo que yo haría en una escena así, donde vienen a acusarme y donde tengo una respuesta para cerrar la boca al resto? Y lo que yo haría después de cerrar la boca al resto, ¿saben lo que yo haría? Yo creo que ustedes no harían lo que yo haría. Puede ser que sí, alguno, ¿eh? Yo lo que haría es, me fijaría cuál es la reacción de las personas ante la respuesta que le di cuando les tapé la boca. Me encantaría ver el rostro diciendo, ah, ahí te cerré la boca, ¿y ahora qué vas a decir? Y la gente se va. Ahora Jesús no hace eso. Jesús actúa diferente como actuarías vos y como actuaría yo. Él en esta escena no está buscando también ver cuál es la reacción de aquellos a los cuales se tienen que ir con la boca cerrada, dejando de acusar a la mujer, y tienen que despedirse de este lugar. Él inmediatamente se vuelve a inclinar a dibujar en tierra. Es que para él, sí, no le importaba qué cara habrían puesto cada uno de ellos al marcharse de allí. Y para vos y para mí tampoco tiene que importarnos eso. ¿Sí? Si yo quisiera pensar en la cara que puso cada uno de esos hombres al irse de ese lugar, ¿saben? Me respondo esa misma idea pensando en cuál hubiera sido mi cara al escuchar lo que Jesús dijo. Vuelvo a decirles, si yo quisiera pensar en la cara de cada una de esas personas, no tengo que salir a buscar a ver a quién está acusando y cuando se le dice estás equivocado, ver la cara que pone. Tendría que pensar en cuando yo lancé una acusación hacia otro y cuando me di cuenta que Dios me dijo, Adrián, cerrá la boca. Vos no tenés derecho de decir lo que estás diciendo de aquella persona, ¿sí? Sea cristiano o no, de aquel hermano en Cristo o de aquella persona, porque no conoces su realidad. Vos no sos quien para acusarle, ¿sí? Y cuando yo escucho esa voz de parte de Dios y veo mi cara, creo que esa cara que yo pongo en ese momento es la misma que pusieron esas personas allí al escuchar esa acusación. Es que yo tengo que aprender que también a veces puedo ser el que acuso, no solamente el que acusa a otros. Y muy generalmente lo que ocurre es que somos más prestos para lanzar acusaciones. Por eso, sí, también me evalúo al decir estas palabras del Señor Jesucristo diciendo, ¿y vos, Adrián, estás libre, ¿sí?, para lanzar piedras hacia otros? Porque si Jesús, que tiene todo el derecho, que está sin pecado, no lanza piedras, ¿vos te atreves a lanzar alguna piedra, alguna acusación hacia alguna persona de las que te rodean? Y ciertamente me doy cuenta que tengo que aprender a también hacer silencio en ese momento. A entender que cuando Jesús se calla y me da el tiempo para que yo recapacite, rápidamente cerrar mi boca y no lanzar acusaciones. Porque es muy bueno, aunque sea incómodo y molesto, llegar a ser acusados por nuestra conciencia cuando Dios nos está llamando a que reflexionemos y cambiemos nuestra forma de actuar. ¿Sí? Estos hombres, estas personas que fueron allí acusando a esta mujer y buscando tender una trampa a Jesucristo, se retiraron acusados por su conciencia. Vuelven a pensar, vinieron acusando a una mujer para acusar a Jesús y ellos se fueron acusados en su interior. Esta es una de las palabras claves que vemos en esta escena. Este pasaje está hablando de justamente la forma en la cual actuamos las personas
lanzando acusaciones hacia otros. ¿Y cómo tenemos que aprender tanto a no hacer esto? El libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 1, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y también mujer, quien quiera que seas tú que juzgas. Y subraya quien quiera. Es decir, acá no hay alguno que puede ponerse en lugar para juzgar a otro, ¿sí? Ni el hermano mayor de la iglesia, ni el más jovencito, ni el que está en el medio, ni el nuevito, ni aquel que tiene muchos años, o aquel que viene de afuera y lo acusamos porque tiene una vida desordenada. No, cualquiera, quien quiera que seas tú, eres inexcusable. Delante de Dios, ¿sí? No hay excusas. Pues en lo que juzgas a otro, en realidad te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y ciertamente Pablo en el libro de Romanos deja esta cuestión sentenciada, que también vemos en esta escena. Porque aquellos que acusaban son los que se retiraron acusados. Aquellos que condenaban se retiraron allí condenándose a ellos mismos. Por justamente abrir la boca pensando que tenían una situación resuelta, ¿sí? Y que podían hacer lo que querían y decir lo que querían de otros. Por eso tenemos que aprender a que cuando somos acusados por la conciencia, es un llamado a que nuestra vida se encamine en las cosas de Dios. Nos apresuramos siempre a señalar a otros, antes de observar qué es aquello que Dios desea transformar en mi vida. Yo tengo el plan y la solución para la vida de aquellos que están aquí del otro lado, ¿sí? Yo sé lo que tiene que hacer él, lo que tiene que hacer ella y lo que tiene que hacer aquel. Pero no me doy cuenta que Dios quiere hacer algo en mi vida. Y justamente en esa parte no quiero que se meta. Pero nos apresuramos para los otros, cuando tendríamos que apresurarnos a que Dios transforme nuestras vidas a través de su palabra. Por eso dice Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso, el quinto concepto, y ya arribando al final de esta escena bíblica que estamos leyendo y compartiendo, es pensar que las palabras que salen de la boca de Dios son las que pueden transformar nuestra vida. Y yo tengo que justamente ser cuidadoso con ellas, tengo que atesorarlas, tengo que observar mi vida antes que la de otros para que Dios transforme mi vida y de esa manera yo pueda agradarle a Él y andar en el camino que Él quiere. Tengo que dejar de lanzar acusaciones para afuera, usando la palabra de Dios, sino tengo que empezar a utilizar esa palabra para que Dios me transforme a mí. Versículo 9 termina diciendo lo que ya leíamos. Entonces, luego que estas personas se retiraron, ¿sí? Había más gente en el templo que se quedó mirando la escena. Pero en la escena gestada por estas personas y la mujer, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y es así donde vemos el título de nuestro mensaje, Solos, Jesús y ella. Donde se encontraron la miseria, ¿sí?, de una mujer y la misericordia. Después que se retiraron todos los demás, se quedaron ella y Jesucristo. Y allí se encontraron. El título de este mensaje justamente sale de una frase de Agustín de Hipona, que es un escritor, teólogo y filósofo, el cual en este pasaje él comparte y dicen, quedaron solos una gran miseria y una gran misericordia. Agustín exacerba la escena, dice, la miseria de esta mujer era grande y la misericordia de Jesús también. Y es allí donde vemos que en el versículo 10, anteúltimo texto de esta porción, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y en estas dos preguntas, ¿sí?, se presentan las verdaderas conclusiones a las que deberíamos arribar. Porque dice Santiago 2:13, porque juicio, ¿sí?, Dios quiere sin misericordia. Ese juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es decir, Dios tiene interés que el juicio que se realice vaya de la mano a la misericordia, no la deje afuera.
Y lo que hizo Jesús acá, había un juicio. Esta mujer debía ser condenada, pero él actuó con misericordia. Él no tiró la piedra. Dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. ¿Qué juicio le esperaba a todos los que acusaban? Este tipo de juicio, un juicio sin misericordia. Y la misericordia, el obrar de Dios, cuando se aplica, triunfa sobre el juicio. Y es lo que vamos a ver acá, en una situación condenatoria. El amor de Dios aplicado a la miseria de esta vida trae triunfo, victoria sobre el juicio, ¿sí?, que merecía su accionar. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Para terminar, me gustaría que hagamos, ¿sí?, algunas preguntas. Y la primera es, ¿a quién estamos nosotros acusando hoy? Porque uno ve la escena y tiene que preguntarse si a veces no toma este rol, ¿sí?, que tomaron estos hombres hacia la mujer y hacia Dios mismo, lanzando acusaciones de cómo lo va nuestra vida. Y aprender de esta frase de William Barclay, ministro de la Iglesia de Escocia, el cual dijo, la cualificación para juzgar no es el conocimiento que está al alcance de cualquiera, sino la bondad a que se ha llegado, y ahí ninguno de nosotros es perfecto. Si tomamos justamente lo que leamos en el libro de Santiago, ¿sí?, la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando mi vida se llena de la bondad de Dios, es allí donde estoy mejor cualificado para juzgar, porque puedo ser imitador de Jesucristo y aprender lo que él hizo en esta escena, que no fui llamado a arrojar piedras. Por otro lado, me gustaría preguntarte cómo trata Jesús nuestras miserias, tus miserias y mis miserias, porque de esta historia también aprendemos eso. Y allí tomo una frase de George Whitefield, ¿sí?, un predicador metodista. Él, ¿sí?, en una escena muy conocida, como una frase que fue muy importante en la historia de la humanidad, tomada de él, vio un día a un criminal que iba camino a la horca. Y ahí pronunció una frase que es famosa. Dijo, ese criminal sería yo, si no fuera por la gracia de Dios. Y yo también me siento en esta escena como esa mujer, por otro lado. Yo podría ser esa mujer que soy lanzado en medio de todos y que soy acusado. Porque sé que mi vida, ¿sí?, tiene grandes fallas, grandes quiebras, y porque pequé y fallé, y porque ciertamente merezco la condenación. Pero la gracia de Dios me dio una nueva oportunidad. Por eso tengo que preguntarme, ¿dónde hubiera terminado mi vida si yo me hubiera quedado con miserias y no me hubiera encontrado con Jesucristo? Porque mi encuentro con Jesucristo y el encuentro de esta mujer con Jesucristo cambió su realidad y puede cambiar la tuya también hoy. Aunque vos asistas a la iglesia, ¿sí?, y sigas enmarañado en tus miserias, necesitas caminar con Jesús, relacionarte con Él. Y la otra pregunta que quería lanzarte es, ¿en qué se basa la verdadera autoridad? Porque todos los que estaban allí para acusar a la mujer se consideraban que tenían la autoridad para hacer esa acusación. Y aún más, para agarrar las piedras y apedrearla. Pero, ¿en eso se basa la autoridad? Y en realidad, la autoridad, toda autoridad verdadera, se cimienta en la compasión. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios, que tiene toda autoridad, muestra compasión para cada uno de nosotros. Y nosotros estamos llamados justamente a imitarle, a conocerle más, a disfrutar de esa compasión y a transmitirla también a otros. Por eso, vuelvo a tomar este versículo 11, el final, dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. 4 verdades que me gustaría que guardes para aplicar. La primera es que esta mujer encontró una segunda oportunidad. Y hay también una segunda oportunidad para tu vida y para mi vida. Si vos te pusiste del lado de los acusadores, o si vos un día llegaste y quedaste tirado delante de Dios porque otros te acusaron, quiero que sepas que hay una segunda oportunidad. Esta historia nos habla de eso. Porque Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Sí? Aquel que tenía la autoridad para lanzar piedras le dijo, yo no te voy a condenar. Tenés una nueva oportunidad. También hay compasión. Porque le dijo, ni yo te condeno, que también representa que le estaba perdonando. Porque decir, ni yo te condeno, yo te estoy perdonando. Porque tengo la autoridad y el derecho de poder condenarte. Pero aplico, ¿sí?, mi amor y misericordia. Y te estoy perdonando.
hay compasión. Por eso, al ver esta historia, tenemos que recordar que en Jesucristo hay compasión. Como tercer punto, hay un desafío. Porque le dice a ella, vete, seguí adelante. Acá llegaste con esta historia. Te encontraron adulterio. ¿Sí? Esta es tu historia, tu pasado, pero también hay un futuro. Y de acá tenés que salir caminando y enfrentar ese futuro. Por eso vete, ya no te quedes acá. Yo no te condeno, te estoy perdonando. Pero hay una advertencia que no podemos dejar. Y le dice, no peques más. Y esto es muy interesante, porque a veces las personas llegamos a disfrutar de la gracia de Dios. Decimos, me encanta que Dios, ¿sí?, me dé una segunda oportunidad. Me encanta que Él muestre su compasión conmigo. Me encanta que me dé la oportunidad de seguir adelante. Ah, pero no me pidas que no peque más. Pero Jesús le dijo eso a esta mujer, para que su historia sea diferente, tenía que dejar esta práctica. No podía seguir haciéndola. Tenía que dejar de lado su pasado e ir hacia el futuro que le ofrecía el amor y el perdón de Dios. Y eso es lo que significa la cruz y la gracia de Dios. ¿Sí? En este encuentro donde ella y Jesús estuvieron solos, donde la gran miseria y la gran misericordia se encontraron, fue la oportunidad también para que una nueva vida comience. Y de eso se trata la Biblia, de eso se trata la historia que vos y yo podemos tener cada día con Dios. ¿Sí? Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Esa misma ley que allí decía que esa mujer tenía que morir apedreada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esa es la invitación que Dios nos hace hoy y cada día. Que entendamos que hay perdón, que hay amor, que hay misericordia, pero que también hay verdad, para que nuestra vida se aleje de lo que está mal y empiece a caminar en un futuro con Jesucristo, haciendo su voluntad. Yo quiero saludarte, ¿sí? Y terminar esta reunión orando, pidiendo que Dios nos ayude a vos y a mí a poder vivir esta realidad, a andar en la gracia y en la verdad que Dios nos trajo por Jesucristo. Y que cada vez que pensemos en esto, recordemos la historia de esta mujer, que llegó allí, que fue arrojada, que fue acusada, pero que Dios restauró su vida y le dio la oportunidad de seguir adelante, disfrutando su gracia y su verdad. Oramos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias por esta historia, porque ella nos cautiva, porque tus silencios allí nos enseñan, porque cuando abriste tu voz, también quedamos perplejos, entendiendo que a veces nuestra conciencia nos acusa. Y porque tenemos que entender, de una vez por todas, que tú quieres hacer una obra de amor, de gracia y de verdad en cada uno de nosotros. Seguir transformándonos, transformar tu iglesia, tu pueblo, para que podamos vivir esa misericordia y esa verdad que tú viniste a traernos. Pedimos que bendigas a cada hermano y hermana y a cada amigo que escuche este mensaje y que esta palabra pueda transformar hoy sus corazones. En nombre de Jesús oramos. Amén. Te saludo y espero pronto poder otra vez encontrarme, ¿sí?, no solamente por aquí, sino también de forma presencial y poder darte un abrazo. Que Dios te bendiga.